Hoy recorremos un hiking trail, un camino de trekking, muy cerquita de Kriens, en Pilatus, en el cantón de Lucerna. Estuvo nevando un poquito, así que es un día ideal para hacer una caminata, conectarse con la naturaleza. No te podés perder lo que viene. ¿Por dónde? Por aquí, por Travel and Gardening. Hoy te invito a hacer senderismo en la nieve en Kriens, muy cerca de Lucerna. Quédate hasta el final, donde te muestro la garganta de Rengloj. Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. Invierno es una estación que me encanta, especialmente cuando tengo la oportunidad de salir a caminar por la nieve, que es una forma hermosa de disfrutar del invierno. Empezamos nuestra caminata muy cerca del restaurante Arstete. El Arstete goza de una ubicación idílica en medio de bosques y prados, a los pies del monte Pilatus, a solo 10 minutos en coche del centro de la ciudad de Lucerna. Empezamos a subir lentamente pasando un arroyo, el Strooibach, por una cascada y subiendo escaleras por el medio del bosque. Y así seguimos el camino cuesta arriba, donde había un poco de nieve hasta llegar al restaurante Schlimmgröbli. El Schlimmgröbli está situado directamente en el monte Pilatus de Lucerna, en medio de una maravillosa y agitada zona de senderismo. Todos los sábados y domingos te ofrecen delicias caseras y bebidas refrescantes. Seguimos cuesta arriba mientras comenzó a nevar suavemente y pasamos por un chalet alpino en el medio del bosque, hasta llegar a una bifurcación donde había muchas opciones para seguir diferentes caminos de senderismo. Y allí llegamos a la estación de góndola Krienzerek. En solo 30 minutos podés tomar el teleférico panorámico hasta el centro de la aventura de Pilatus. Navegarás en la góndola desde Kriens, sobre el Krienzerek, hasta la estación de Frankmüntek. Después de una pequeña parada en la estación del teleférico y el restaurante Krienzerek, seguimos nuestra caminata por el bosque para encontrarnos con un observatorio muy particular. Pilu, el simpático dragón Pilatus, acompaña a grandes y pequeños visitantes por este espacio protegido. En 4 plataformas Dragon Moor obtendrás una visión única de la naturaleza. Seguimos nuestro camino por el bosque, pasando por un chalet alpino donde nos agradó su decoración. Y así continuamos hasta la casa de vacaciones y restaurante Bergbeisli. Continuamos nuestro camino pasando por otros restaurantes en el área como el Riketsvendi y otros. Pasamos por una fuente de agua con estalactitas y todo. Seguimos caminando por el bosque hasta llegar a un claro, donde había algunas casas y más restaurantes, hasta llegar a un puente sobre el arroyo Rheinbach. Pasamos por una parte boscosa para volver a salir por el valle y pasar por algunas granjas y alguna que otra cascada. Llegamos a una calle asfaltada y luego seguimos intercambiando entre bosques y calles, deteniéndose de vez en cuando para disfrutar de las vistas hasta llegar al estacionamiento de Holderchapeli, donde se podían apreciar las vistas y hasta de algún que otro esquiador. Y así continuamos nuestro camino por la calle, disfrutando de unas vistas increíbles de los bosques por los cuales habíamos estado caminando, así como del lago de Lucerna de fondo. Pasamos por algunas granjas mientras seguíamos disfrutando del camino y de unas vistas panorámicas muy bonitas.
Algunas de las granjas eran bien antiguas, todas de madera, con unos detalles que me llamaron la atención, como por ejemplo todas las vacas ganadoras de premios, y hasta nos pusimos a hablar con una de ellas. Mientras seguíamos bajando y la nieve era cada vez más escasa, pasamos por alguno que otro chalet alpino antiguo y disfrutamos de una cascada muy bonita de uno de los tantos afluentes del Rennbach. Mientras seguíamos nuestro camino, empecé a ver más y más hiedras que estaban cubriendo casi completamente algunos troncos de árboles. Muchas veces parecería que el árbol está sofocado y pensé que el árbol necesitaba ser rescatado. ¿Pensaste alguna vez lo mismo? Déjalo en los comentarios. Si lo pensaste, no estás solo. Las franjas de hiedra en los árboles desnudos son aún más visibles durante el invierno. Y en esta época del año parece que los árboles están siendo asfixiados por una manta verde invasora. Una suposición común es que la hiedra mata árboles. Podés respirar aliviado. Lo más probable es que la hiedra que estás mirando no esté haciendo ningún daño. La hiedra ha sido mal interpretada en el papel de villano durante años, pero en el pasado era un héroe. Incluso los jardineros profesionales creían que la hiedra dañaba árboles y edificios, pero hay poca evidencia científica que lo comprueben. Solo las raíces unidas al suelo tienen cualidades penetrantes, que es la forma en que obtiene nutrientes de la tierra. No es un parásito, por lo que no necesita profundizar en el árbol, solo necesita un accesorio para trepar. Al final del día, no está en el mejor interés de la hiedra dañar al anfitrión servicial. Las raíces aéreas solo se usan como soporte y no dañan la corteza. Un árbol sano no se verá afectado y, para empezar, es probable que un árbol que se vea peor por el desgaste haya estado en malas condiciones. Una cosa que la hiedra puede hacer es competir por los nutrientes en el suelo con el árbol, pero los árboles maduros sanos pueden hacer frente a eso. De hecho, en ocasiones, la hiedra puede tener un impacto negativo en un árbol sano. Puede reducir la capacidad del árbol para producir energía. Si la hiedra trepa a través de la copa de un árbol hasta la parte superior, puede sofocar las ramas de las hojas, lo que podría limitar la capacidad del árbol para fotosintetizar y obtener suficiente comida. Incluso esto solo no suele ser suficiente para matar un árbol. Pero los árboles que son vulnerables a la enfermedad, la podredumbre y la edad pueden sufrir y es más probable que se caigan con vientos fuertes. Seguimos nuestro camino en dirección a la cascada Rennloch y me detuve a apreciar un jardín que tenía un hotel de insectos muy grande, además de un montón de especies de plantas que imaginaba en primavera estaría increíblemente bello. Continuamos nuestra caminata hacia la cascada y nos detuvimos a apreciar el Rennbachverbund o la barrera del arroyo Rennbach. Las barreras para arroyos son una protección indispensable para laderas y zonas montañosas. Seguimos caminando por el bosque con árboles cubiertos de hiedras y las hojas del otoño cubriendo el camino. ¿Te está gustando lo que estás viendo? Deja qué es lo que más te gustó en los comentarios. Finalmente llegamos a la garganta de Rennloch. Los orígenes del desfiladero están envueltos en una leyenda. Hasta hace poco se creía que fue creado por manos humanas. Este mito probablemente se debe a que, desde la Edad Media hasta la actualidad, se intentó, sin éxito,
ensanchar el desfiladero para desviar con seguridad el Rennbach, que junto con el Krienbach había provocado a lo largo de los siglos inundaciones devastadoras en Lucerna hasta el norte. Al final solo se excavaron 1.300 metros cúbicos, de lo que hoy dan testimonio las excavaciones rectangulares en la orilla izquierda de la entrada del desfiladero. Otros esfuerzos fracasaron debido a la dura roca arenisca, a la que ni siquiera la pólvora negra era rival. De hecho, el Rennloch es un hijo de la edad de hielo. Cuando comenzó el calentamiento hace 15.500 años y el colapso de los glaciares de la edad de hielo, el hielo de los glaciares que se derretía produjo enormes cantidades de agua. En el cuello de botella de Rennloch, en unos pocos miles de años, abrió una profunda hendidura en el lecho de la roca. Un recipiente glaciar de unos 3 metros de profundidad en el canal del arroyo, a la entrada del desfiladero, es testigo de los acontecimientos de la edad de hielo. También se han conservado testigos fosilizados en la hedura arenisca del Rennloch. Así que vemos hermosos abanicos de marcas onduladas en la pequeña pared rocosa río abajo a la derecha del desfiladero. Estos se formaron en la arena en movimiento de las marismas del mar de Baden, cuya costa sur, alrededor de Lucerna, es comparable a las marismas actuales del Mar del Norte. El espectacular Rennloch no es un desfiladero cualquiera, sino el llamado desfiladero de las ranuras. El estrecho corte practicado en la roca arenisca tiene una profundidad de 40 metros y 7 metros de ancho arriba y solo 1,8 metros abajo. Después de apreciar la belleza de este lugar, era hora de regresar al hotel. Y lo hicimos paseando por las afueras de Kriens. ¿Y qué fue lo que más te gustó de este video? No te olvides de dejar tu comentario. Para más información sobre todo lo que te mostré, no dejes de mirar en la descripción de este video. Esto fue todo por hoy. No te pierdas el video de la caminata por el Rin en invierno y la playlist de Suiza que te dejo aquí al lado. Nos vemos en el próximo. Bueno, ¿viste? Hicimos un hiking increíble. Empezamos allá al fondo, en el hotel donde nos hospedamos ayer a la noche. Dimos toda la vuelta por allá, por el bosque este increíble. Y acá de fondo ves Kriens y el lago de Lucerna. Un hiking imperdible, fresquito, viento, nieve. Pero acá estamos contentos de estar caminando y en contacto con la naturaleza. ¿Te gusta lo que estás mirando? Esto es uno de los tantos hikings que hago por Suiza, así que no te pierdas los otros videos que te dejo en la playlist de acá al lado.